Ahora ya estamos en sangre. Entonces, acá está describiendo cómo va variando la concentración plasmática en función del tiempo. Yo voy de a poco absorbiendo el medicamento. Entonces, al principio no tengo nada de medicamento. Después ven que empieza a aumentar la concentración plasmática, o sea, empieza a aumentar lo que se me va absorbiendo el fármaco. Entonces la concentración del fármaco en la sangre me va a ir aumentando. ¿Hasta acá vamos? Sí, perfecto. Y después va a empezar a caer la concentración plasmática en la sangre. ¿Por qué va a empezar a caer? Porque empiezan a producirse eventos justamente para sacarse el fármaco encima de la sangre, porque si no tendría todavía el fármaco que consumí cuando era bebé. Entonces de alguna forma se tiene que eliminar el fármaco. Entonces primero aumenta porque se va absorbiendo el fármaco en sangre y después empieza a decaer porque el fármaco en sangre se va eliminando. ¿Hasta acá vamos? ¿Podría explicarlo nuevamente, profe? Sí. Tenemos cómo va cambiando la concentración plasmática a lo largo del tiempo. Entonces, al principio se va absorbiendo el fármaco, entonces la concentración del fármaco a lo largo del tiempo en la sangre va a ir aumentando. Llega un pico y después, ¿qué va a pasar? Va a empezar a disminuir. ¿Por qué? Porque el fármaco se va a ir eliminando también. ¿Hasta acá vamos? Sí, perfecto. Entonces, Sí. voy a tener un momento en el cual esa concentración plasmática que tengo en la sangre va a empezar a hacerme efecto. Es básicamente lo que yo les explicaba el otro día, de que si yo tengo una molécula de fármaco en el organismo, no me va a ejercer ningún efecto. Si tengo 2 moléculas, tampoco me va a hacer ningún efecto. Cuando llegue a una cierta cantidad de moléculas, me va a empezar a producir un efecto. Esto es lo mismo. Cuando yo tenga una determinada concentración plasmática, se determina que a partir de ahí me va a empezar a hacer efecto el fármaco. Ahí es cuando tengo el comienzo del efecto. El tiempo que tarda desde que yo consumí el fármaco hasta que me empieza a hacer efecto es lo que se llama periodo de latencia. O sea, yo, por ejemplo, me duele la cabeza, no es que me tomo la pastilla ahora y en el momento se me calma el dolor de cabeza. No, pasa un tiempito. Ese tiempito se llama periodo de latencia. ¿Hasta acá vamos bien? Sí. ¿Y este tiempo es según el medicamento? Sí, en realidad es... Ahora, o sea, el tiempo que empieza a hacer efecto para todos es lo mismo, es según el medicamento. es según el medicamento. Ahora, dame 2 minutos y te voy a terminar de explicar esto de acá y creo que lo vas a entender un poco mejor. Perdón, no le voy a preguntar más nada porque yo siempre me adelanto, pero es porque me quedan dudas de las explicaciones que da, por eso es lo que pregunto. No, bueno, sí, pero pasa eso, pasa que todavía no terminé de explicar, perdón. No, perdón. Bueno, entonces, ¿hasta ahora me van siguiendo con esto? Sí, perfecto. Sí, profe, sí. Entonces, Sí, profe. recapitulemos un poco. Estoy midiendo la concentración que yo tengo del fármaco en sangre a lo largo del tiempo. Primero me va a ir aumentando y después el fármaco se me va a ir eliminando y entonces va a empezar a disminuir la concentración del fármaco en la sangre. Entonces, va a haber un momento en el cual el fármaco empieza a hacer efecto. Ese tiempo, desde que yo lo tomo hasta que me empieza a hacer efecto, es lo que se llama periodo de latencia. Que como digo, a mí me duele la cabeza, me tomo un fármaco y no es que en el momento se me calma el dolor de cabeza, sino que pasa un tiempito. Ese tiempito, que no sé, 20 minutos más o menos, media hora, es el tiempo que tarda en hacer efecto y se llama periodo de latencia. Entonces, acá me hace efecto. ¿Cuándo me hace efecto? Cuando supera lo que se llama la concentración efectiva. La concentración mínima efectiva.
Entonces, cuando supera la concentración plasmática, que me dice a partir de acá, se supone que el fármaco, a partir de tal concentración plasmática, se supone que el fármaco empieza a hacer efecto. Cuando me supera la concentración mínima efectiva, el fármaco me va a empezar a hacer efecto. Y ese va a ser el momento del comienzo del efecto del fármaco. ¿Está bien? Sí, profe. Sí, bárbaro. Sí. Bueno, esa es la concentración plasmática a partir de la cual me empieza a hacer efecto. Por ejemplo, no sé, tiene que superar tal concentración y a partir de ahí, cuando yo tengo tal concentración en sangre del fármaco, se supone que me va a hacer efecto. Entonces, el efecto me dura, el efecto me dura, el efecto me dura. Después se empieza a eliminar el fármaco, pero me sigue durando el efecto. Me sigue durando. ¿Hasta cuándo? Hasta que cae por debajo de esa concentración mínima que me empezaba a hacer efecto. ¿Esto se entiende? Si yo les digo, por ejemplo, te va a empezar a hacer efecto el fármaco si en sangre tenés una concentración plasmática de 7, por ejemplo. Entonces, en sangre tenés que tener una concentración plasmática de 7. Esa es la concentración mínima efectiva. Entonces, en un momento tengo 2, 3, 4, 5, 6. Hasta ahora no me produce efecto. En 7 me empieza a empezar a hacer efecto. Después sigue aumentando. 8, 9, 10, 14, 20. Después empieza a caer. 19, 18, 10, 14, 8, 7. Cuando cae a 6... ya no estoy por arriba de 7, que era la concentración mínima para que me haga efecto. Y entonces ya se me pasó el efecto del fármaco. ¿Se entiende eso? Sí, el periodo Sí. de duración de la acción del medicamento. Sí, de hecho, acá es lo que dice, duración de la acción. ¿Me van entendiendo? Claro. Hola. Sí, profe. Bueno, genial. Sí, profe. Sí, profe. Volviendo al mismo ejemplo de antes, si yo tengo la concentración mínima efectiva de 7, o sea que a partir de ahí me hace efecto, mientras yo tenga 1, 2, 3, 4, 5, 6 de concentración plasmática, no voy a tener efecto. Y cuando empiezo a tener 7, me va a empezar a hacer efecto. Y el tiempo que tardo yo desde que consumí el fármaco hasta que tengo 7 de concentración plasmática, ese es el periodo de latencia. Como digo, depende de cada fármaco. Depende de la concentración a la cual me hace efecto. O sea, si yo me inyecto, no sé, morfina, en el momento me va a hacer efecto. Hay otros que me van a tardar un poco más. ¿Esto va bien? ¿Se entiende? Sí, perfecto. Sí, profe. Buenísimo. Sí. Ahora bien, tengo otra cosa que se llama CMT. Que es CMT, es la concentración mínima tóxica, que es la concentración a partir de la cual el fármaco ya no es un fármaco, sino que es más bien un veneno, que es cuando me empieza a generar más que efectos deseados, lo que se llaman efectos tóxicos del fármaco. Como ven, esto está bien representado. El efecto máximo tiene que estar por debajo de la concentración mínima tóxica, porque no es lo que yo quiero. Y bueno, eso. ¿Se entiende hasta acá? Sí, bárbaro. Sí, profe. Otra cosa es lo que se llama ventana terapéutica. ¿Qué es la ventana terapéutica? Es la diferencia entre la concentración mínima tóxica y la concentración mínima efectiva. Yo quiero que en lo posible los fármacos tengan una amplia ventana terapéutica. O sea, la concentración entre que me empieza a hacer efecto el fármaco y la concentración entre el cual el fármaco es tóxico, quiero que sea lo más amplia posible, porque si no, si estuvieran muy juntitas, o sea, si fuera estrecha ventana terapéutica, me paso un poquitito de la dosis que tenía que dar y ya empiezo a tener efectos tóxicos, y no es lo que yo quiero. ¿Hasta acá vamos bien? Sí, Sí, perfecto, profe. perfecto. Sí. Bueno. Sí, profe. Sí, profe. Otra cosa es que muchos de los fármacos, la gran mayoría, son fármacos de amplia ventana terapéutica, que como digo, es lo más deseado. O sea, que haya una diferencia sustancial
entre la concentración que me hace efecto y la concentración que es tóxico el fármaco. Pero, como acabo de decir, hay fármacos que son de estrecha ventana terapéutica y eso es lo que hacen los farmacéuticos que trabajan en hospital, porque el farmacéutico muchos piensan que lo único que hace es estar en la farmacia, pero tienen un montón de otras funciones. De hecho, por ejemplo, hay farmacéuticos que trabajan en hospital y lo que se dedican sobre todo es a hacer monitoreo terapéutico de fármacos. O sea, controlar que la concentración plasmática esté dentro de ese rango y no que esté por debajo de la concentración mínima efectiva ni por encima de la concentración mínima tóxica, sino que esté como en este gráfico, así tal cual, y no que esté la curvita así o la curva así y empieza a tener efectos tóxicos. Ustedes dirán, bueno, es fácil de darte cuenta, ¿no? Porque si ves que el fármaco no te está haciendo efecto es porque está por debajo de la concentración mínima efectiva, y si ves que estás teniendo efectos tóxicos porque está por encima de la concentración mínima tóxica. Pero a veces no es tan fácil de verlo. Por ejemplo, ¿esto me entendieron? Porque ahora les doy un ejemplo y a ver si queda un poco más claro. ¿Esto de acá me entendieron? Lo que es el monitoreo terapéutico es controlar que la concentración plasmática esté dentro de este ranguito de acá, dentro de la ventana. ¿Eso Sí, se entendió? profe. Sí, profe. Bueno, Eso como, consulta, eso como vos decís, lo puede controlar un farmacéutico en un hospital, porque eso es un la farmacéutico, se llama farmacéutico clínico. Tiene un montón de funciones el Claro. farmacéutico clínico, pero una de Ok. esas es justamente esa, controlar que esté dentro de la ventana terapéutica. Que como uno dice, es bastante fácil, ¿no? Porque si te produce efecto el fármaco, está porque está por encima de la concentración mínima efectiva, y si no me produce efectos tóxicos, es porque está por debajo de la concentración mínima tóxica. Pero no es tan así. Porque, por ejemplo, yo les digo, les Sí. pongo un par de ejemplos. Si les digo, por ejemplo, el tacrolimus, es un fármaco que vamos a ver hoy y dentro de unas clases, pero hoy también lo tenemos para analizar. El tacrolimus es un fármaco que se usa para gente que está inmunosuprimida, justamente para inmunosuprimir, para gente que está trasplantada de órganos, para evitar que el organismo reconozca ese órgano que recibió como extraño a su propio organismo y lo rechace. El paciente puede morir si rechaza el órgano ese. Entonces se le tiene que dar algo para disminuir un poco la respuesta inmune del propio organismo. Entonces se le da un fármaco que se llama, por ejemplo, tacrolimus. El problema con el tacrolimus es que es muy tóxico, o sea, no tenés que estar por encima de la concentración mínima tóxica. Pero no sabés si estás por encima de la concentración mínima efectiva, porque a lo mejor es que estás por debajo de la concentración mínima efectiva, pero todavía el cuerpo no lo rechazó el órgano. Entonces, de casualidad todavía no lo rechazó, pero no te podés arriesgar a que lo rechace, porque si lo llega a rechazar, el paciente muere. ¿Se entiende? Pero esto Sí. no lo ves a simple vista como, bueno, me está generando efecto. En realidad no lo sabés, porque puede que todavía no lo haya rechazado, pero que el fármaco todavía no te esté protegiendo. Les doy otro ejemplo. Hay algunos fármacos que son antiepilépticos. El paciente no puede estar con epilepsia, pero las epilepsias no es que a cada rato el paciente está teniendo una epilepsia. A lo mejor pasa un tiempo prolongado en el cual el paciente está justo libre de epilepsias en ese momento, pero no sabés si es porque el fármaco antiepiléptico le está haciendo efecto o si es porque de casualidad no tuvo ninguna epilepsia en ese tramo. Pero no te puedes arriesgar a que el paciente tenga una epilepsia. ¿Está bien? Por eso hay que monitorearlo. Sí, profe. Sí. ¿Me van entendiendo O sea que- todos? Sí, profe, o sea que entonces para darse cuenta del defecto es monitorear a la persona. O sea, o se hace Hay que otro tipo monitorear a la de... persona, sí. Está bien. Tenés que monitorear a la persona cada un cierto tiempo. Tenés que hacer lo que se llama monitoreo terapéutico de fármacos, que es controlar Ajá. que el paciente está por encima de la concentración mínima efectiva y por debajo de la concentración mínima tóxica.
Esto te lo estoy explicando muy a grosso modo, porque ten en cuenta que eso es, no solo tenés que haber terminado la carrera de farmacia, sino tenés que haber hecho una especialidad de 4 años para poder controlarlo bien. O sea, te lo estoy explicando bien básico. Pero básicamente es eso lo que hacen. Bueno, Perfecto, gracias. Perfecto, profe. todo esto de acá, ¿lo Esto entienden tenía que ver esto? también con... Esperen que los voy a silenciar porque hay uno que no sé quién está haciendo ruido de fondo. Ahí está. ¿Esto de acá lo entienden? ¿Todo este gráfico de acá? Sí, no. Sí, profe. Bueno, genial. ¿Qué es la vida media de un fármaco? ¿El tiempo que dura en el organismo? Muy parecido. No, Es el es tiempo que tarda en eliminarse el 50% de lo que tenés de fármaco. O sea, es muy parecido a lo que dijiste. Si vos diste una dosis de 100 miligramos, cuando te quedan 50, ves cuánto tiempo pasó y ese es el tiempo de vida media. Hay algo que no les dije de acá, que me olvidé, que ahora se los digo, es que este gráfico tiene 2 fases. Primero, la primera fase es lo que se llama absorción del fármaco y la segunda fase es lo que se llama eliminación del fármaco, que es básicamente cuando empieza a caer. Igual todo esto se da medio a la vez, porque en este momento, mientras se va absorbiendo el fármaco, siempre hay algo que se vaya eliminando. En esta parte, que sobre todo se está eliminando el fármaco, siempre hay algo que quedó por absorber y se está absorbiendo recién en ese momento. Pero bueno, para que se den una idea, que esta es la fase de absorción y esta es la fase de eliminación. ¿Hasta acá vamos bien? Sí, perfecto. La DL50, perdón, Sí, me ahora lo perdí. explico. La DL50 es la dosis letal 50. No es muy feliz lo que les voy a decir ahora, pero es la dosis que mata al 50% de la población. O sea, si yo determino que... te voy a inventar un número, porque no tengo idea. Pero si yo digo, bueno, si tomás 1 millón de miligramos de carvedilol, el 50% de las personas que lo tomaron se murieron. Bueno, esa es la dosis letal 50. Como te digo, te acabo de reinventar el número, pero espero que se haya entendido. ¿Está bien? Sí, pero gracias. Bueno, de acá, ¿tienen alguna duda? No. No, profe. Bueno. Acá es para que vean que todas las vías tienen más o menos la misma forma de primero absorción y después eliminación, absorción y después eliminación, absorción y después eliminación. Tanto la intramuscular, la subcutánea, la oral. La única que cambia es la intravenosa. ¿Por qué? Porque yo les dije que la absorción era hasta que llega a circulación sistémica. Si directamente la estoy inyectando en la circulación sistémica, toda la fase de absorción no la voy a tener. ¿Se entiende eso? Porque la absorción era desde que se liberaba hasta que llegaba a sangre para distribuirse a todos los órganos. Si directamente le estoy inyectando en la sangre, todo ese paso de absorción no lo tengo. Entonces directamente empiezo con un pico y va disminuyendo la concentración plasmática en la sangre. O sea, como que toda esta fase de acá, de que empezó a subir, todo eso no está. Porque no tengo la fase de absorción. ¿Me siguieron? Sí, perfecto. Sí, profe. Bueno. Sí, profe. ¿Qué es la biodisponibilidad? Bueno, la biodisponibilidad es de todo el fármaco que yo había dado, de todo el fármaco que yo había administrado,
¿cuánto de eso me termina llegando a circulación sistémica? O sea, eso. De todo lo que yo di, ¿cuánto me termina llegando a la sangre para distribuirse a todos los órganos? Eso es la biodisponibilidad. ¿Cuánto me queda? O sea, sería lo que yo administré menos lo que se me eliminó por el primer paso, ya sea hepático, el primer paso pulmonar, lo que sea. Es lo que di menos lo que se eliminó antes de llegar a sangre. ¿Hasta acá vamos bien? Sí. Bueno. Sí, profe. Sí. Si yo dije que vía intravenosa lo estoy administrando a sangre, ¿cuánto me va a quedar de lo que yo di? ¿Cuánto me va a terminar quedando en sangre? Lo mismo. Todo, perfecto, el 100%. La biodisponibilidad de la vía intravenosa es el 100%. Las demás vías siempre algo va a perderse. Entonces, si yo, por ejemplo, para que quede un poco más claro, si yo digo que la biodisponibilidad es del 30%, si yo administré 100 miligramos de, no sé, carvedilol, y tengo una biodisponibilidad del 30%, de lo que yo di, de los 100 miligramos, ¿cuánto me llega a sangre? 30. Bien. 30. Bien. 70 miligramos se perdieron en el camino, antes de que me llegue a hacer ningún tipo de efecto. Fíjense lo importante que es el efecto de primer paso. Sobre todo, como digo, el primer paso, sobre todo es hepático, pero hay de un montón de otros órganos. Pero fíjense lo importante que es el efecto del primer paso, que puede eliminar un montón. ¿Hasta acá vamos bien? Sí, perfecto. Sí. Perfecto. La biodisponibilidad se ve sobre todo con lo que se llama área bajo la curva. Este es el mismo gráfico que estábamos viendo antes de la absorción y la eliminación. ¿Lo ven? Que es lo mismo que estábamos viendo recién. Ahora bien, el área bajo la curva, o sea, si yo tengo la curva esta, lo que está debajo, el área que está debajo, eso es lo que se llama área bajo la curva o AUC. Lo van a ver en varios prospectos. Entonces, el AUC me da una idea de la biodisponibilidad. Acá se los puse. Acá ven, está en rosita. Acá sigue la biodisponibilidad del rosa. Acá está el amarillo. Y acá se lo puse en naranja porque es el que es compartido entre el rosa y el amarillo. Por eso se lo puse en naranja. Pero el área bajo la curva me da una idea que cuanto más grande es el área bajo la curva, mayor biodisponibilidad tiene. O sea, en este gráfico vemos que si yo tomo este fármaco en solución, o sea, en jarabe, por ejemplo, o en tabletas, ven que el área bajo la curva es mayor. O sea, tengo mayor biodisponibilidad si lo tomo en jarabe. ¿Eso lo ven? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. está bien. Sí, profe. Con eso es con lo que quiero que se queden. Quiero que sepan, esto se los nombro porque en más de un prospecto vamos a ver el AUC. El AUC es Area Under the Cube. Espera. AUC es Area Under the Curve. O sea, área bajo la curva. Acá es sin tilde. No sé por qué me lo cambió. Pero bueno, es área debajo de la curva. Y me da una idea de la biodisponibilidad del fármaco. Esto se lo pongo porque en algún prospecto lo van a ver, probablemente la UC, que se los van a nombrar, y para que sepan lo que es. Lo que me interesa, más que nada, es la biodisponibilidad, que sepan que la biodisponibilidad es cuánto de lo que yo di me termina llegando a circulación sanguínea, a circulación sistémica, a circulación para distribuirse a todos los órganos. ¿Hasta acá vamos bien? Sí, perfecto. Perfecto, sí. Bueno, Sí. Sí, profe. genial. Hagamos un ratito de recreo, porque supongo que ya están medio saturados. Así que hagamos un ratito corto de recreo.